Bueno, mi doctor Gabriel, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Eh, Muchas gracias por sus palabras, doctor Gabriel, y una vez más para mí es una gran satisfacción y un honor estar en nombre de la asociación que tanto queremos, la Asociación Nacional de Jueces, ¿no? Para llevarles a ustedes una charla, un conversatorio sobre básicamente el toro reproductor. Así lo denomino yo en esta charla como la ficha clave en la ganadería. Entonces, yo considero que ya entrando en materia, vamos a empezar con todo lo que el reconocimiento que se merece el toro reproductor, toda la importancia que le debemos dar, los conceptos prácticos, porque esto es básicamente todos conceptos adquiridos de experiencia, observaciones y mucho corral. Yo digo siempre que el corral para nosotros es la herramienta más grande que tenemos y de ahí sacamos muchas conclusiones, de ahí salen muchas conclusiones. Entonces, vamos, Mayra, con la próxima diapositiva. Los quiero dejar un 30 segundos para que ustedes lean, vean, analicen y ojalá nunca olviden lo que dice ahí. Yo pienso que es parte de lo que nosotros tenemos que lograr, parte de lo que nosotros tenemos que analizar y sentir de alguna manera, porque es clave en el desarrollo y en el entendimiento, digámoslo así, de toda nuestra actividad ganadera. Entonces, básicamente se las dejo, léala, digiérala y por favor siempre ténganla en cuenta, porque para mí es fundamental y es clave de aquí para adelante en todo. Entonces, como dice el poema hindú, en el semblante de un animal que no habla, existe todo un discurso que solo un espíritu sabio puede entender. Yo creo que está todo dicho ahí en esa frase. Yo creo que está todo para analizar y para siempre les pido tener eso en cuenta. Entonces, vamos con la otra, Mayrita. Yo comparo y he comparado en todo este tiempo la actividad, digámoslo así, del toro como un juego de ajedrez, juego milenario que todos conocemos de alguna u otra forma, donde tenemos la reina equivalente a la vaca con movimientos muy grandes, donde es la estrella del tablero, pero indudablemente el rey es el toro. Movimientos muy cortos, movimientos en el tablero de ajedrez, solamente de un espacio chiquitico. Pero ¿qué pasa? Que si a mí me matan la reina, el juego continúa. Por más importante que sea la reina, el juego continúa. Pero si a mí me matan el rey, ahí muere el juego, ahí pierdo la partida. Entonces el rey, el toro, se nos convierte en una ficha tan importante que no podemos dejar que el rey nos lo mate. El rey no puede morir. En el momento que nosotros dejemos que eso suceda, entonces el juego lo empezamos o terminamos de perderlo. Entonces, por eso siempre es tan importante el toro en todo este tema de la ganadería, que pasa lo mismo que con el rey en el ajedrez. Si lo perdemos, hasta ahí llegamos. Podemos perder cualquier otra ficha, menos el rey. Listo, siguiente, Maida. Vamos, siempre me gusta hacer un recorderis de la historia del Brahman, porque nosotros cuando conocemos nuestra historia sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Entonces, la raza Brahman es una raza que se forma en los Estados Unidos, empieza a formarse a finales de 1800, ¿no? La Asociación Americana se funda en los 20, la Asociación Colombiana en los 40, tarde en los 40, 46, 47, ¿no es cierto? Y
desde ese entonces, desde los 20 que se funda la Asociación Americana, realmente se empieza a trabajar la raza como tal. Si nosotros hacemos comparaciones, estamos a 100 años. Si nosotros hacemos análisis de tiempo, estamos a 100 años. ¿Qué es lo que pasa con 100 años de historia de la raza Brahman? Que es una raza muy joven, una raza muy vulnerable en cuanto a las decisiones genéticas que nosotros tomemos. Es difícil compararla con las otras razas, sobre todo las Bos Taurus, por ejemplo, cuando vamos a hablar de un Angus que tiene 700 años en su historia. Nosotros con 100 años somos muy vulnerables. ¿Qué quiero yo decir con la vulnerabilidad en el tiempo? Que cualquier error en el transcurso genético que nosotros hagamos nos retrocede muchísimo tiempo, perdemos muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo se forma la raza? La raza se forma en los Estados Unidos en su afán de darle resistencia a las razas bovinas en el sur, sobre todo Texas, con unos ambientes y unos climas muy, muy difíciles. Entonces, los norteamericanos pensaron y acertaron que metiendo razas índicas podía darle solución a sus problemas. Entonces, fíjese cómo de ahí nace toda la historia. Nosotros somos producto de una raza que se forma para protegerse de las adversidades climáticas en la parte subtropical, que sería en los Estados Unidos, ¿no es cierto? El mejoramiento ha sido lento, ¿no es cierto? Y los errores se calan muy rápidamente. ¿No? Dicho, los errores se nos presentan día a día, ¿no es cierto? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado y es importante que lo tengamos en cuenta, la parte de la historia, porque es muy fácil devolvernos y sentir los errores ahí nomás. Bueno, ahí el toro, una vez más, vuelve a ser muy importante en todo este tema. Nosotros donde nos equivoquemos en el toro, vuelvo y repito, retrocedemos años, años. Esos errores se pagan muy caro. Listo, Mayra. Listo, Marita, vamos con la otra. Ahí tenemos lo que yo considero como el punto de partida para nosotros los ganaderos. Nosotros tenemos que utilizar toros con registro. Yo no creo en el cuento de los toros sin registro. ¿Por qué? Es muy fácil entenderlo de una sola manera. El registro me da a mí la tranquilidad de que ese toro tiene 4 generaciones, como lo vemos ahí en la parte del registro, ¿no? Que han sido avaladas por una entidad, por un grupo de profesionales, llámenlo como quieran, que siempre desde 1940 han estado a la cabeza de ASOCEU. Ahí hay 40 generaciones que han sido detalladamente seguidas y monitoradas por ASOCEU. Entonces, esa historia tiene mucho peso. Un registro que me certifica a mí una asociación de la trayectoria de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú, tiene mucho peso en un animal. No estamos improvisando, ¿no? ¿Qué digo yo con esto? Que este toro, que ha sido genéticamente controlado durante 4 generaciones, ¿no? Tiene mucho más opciones de transmitir lo que uno quiera a su descendencia que un toro cogido al azar de cualquier parte, ¿no? Y bueno, ponerlo a trabajar porque es más barato y que porque no importa el registro, porque yo no necesito el registro. No, señor, ahí no estoy de acuerdo. El registro adquiere mucha importancia. Entonces, no olviden eso. Siempre es bueno hacer énfasis en el registro. Bueno, siguiente. La incidencia del toro. Es muy fácil hacer cuentas.
es muy fácil tener pendiente todo lo que implica un toro. Y hagamos unas cuentas facilitas de lo que puede ser la incidencia del toro. Si yo trabajo un toro en una forma normal, ¿no?, en mi ganadería, ese toro va a trabajar normalmente con un lote de 30, 40 vacas en una forma ordenada, ¿no?, con una producción de 20, 30 crías en el año. De esas 20, 30 crías en el año, me quedan 10 novillas en la reserva más o menos, porque voy a despajar una, y etcétera, etcétera. Si el toro me trabaja 8 años, un toro de 10, 11 años, 12 años, todavía debe estar en condiciones de trabajar. Y digo debe porque ahí implica mucho el manejo del ganadero. Si tiene ganadero detrás, ese toro trabaja fácilmente 13, 14 años, 15 años. Han habido toros de mucho más edad. Si tiene ganadero detrás, si tiene simplemente un tenedor de ganado, entonces es factible que a los 10 años ya el toro no le sirva y entonces lo mandan para matadero. Pero vamos a suponer en el caso, en el escenario, que tengan un buen ganadero, como creo que están todos conectados. Entonces ese toro trabaja 8 años y él me produce más o menos 80 hembras, solamente ahí en las hembras. 80 hembras viables, efectivas, de reposición en el acto. Ojo la intensidad, que la forma en que él incide. Y eso, si no tenemos en cuenta de que me puede producir un hijo de él de una extraordinaria calidad, ojalá mejor, porque uno siempre trata de mejorar, ¿no? Cuando uno hace las cosas bien, debe ir mejorando, entonces produce otro descendiente de este toro, que también lo deje uno en el hato para procrear. Entonces, cuando uno junta el papá, el hijo y posiblemente, ¿por qué no un nieto? Entonces, fíjese cómo el toro es de una incidencia altísima, altísima en el hato. Entonces, hay que tener eso en cuenta también, y eso también es muy importante. Hay que tener en cuenta la producción y la incidencia del toro en el hato. Listo, Mayra. Listo. Eso. Vamos, la línea materna. Digo yo siempre, en una forma o en otra, el toro es por la mama. El toro es por la mama. Pero tenemos que conocer cómo interpretar eso de la madre. Tenemos que saber interpretar, hombre, qué es una línea materna. Entonces va uno a ese registro y analiza la mamá del toro, ¿no? Analiza la abuela y analiza la bisabuela. Esa es la ventaja que tiene nuestro registro de datos, que nos da la capacidad de analizar eso, ¿no? Y vuelvo y digo, cuando las vacas son productoras, cuando las vacas son eficientes, cuando las vacas son muy dominantes, pues se van a expresar desde su bisabuela, su abuela, a la madre del toro. Entonces ahí es donde el toro se hace prepotente. Ahí es donde esas líneas maternas se nos hacen importantes, sobre todo porque la transmisión de una cantidad de factores, por ejemplo, como la reproducción, como la dominancia, la caracterización racial, etcétera, etcétera, se hacen a través de la hembra. Entonces, un toro que esté respaldado por una línea materna importante es un ternero que tiene mucha opción de llegar a ser importante a nivel de su vida y de lo que él aporta, de toda su progenie en el acto. Listo, man. Vamos. La vaca, lo que yo decía, la reina en el juego del ajedrez. ¿En qué nos influencia? Por ejemplo, pesos al destete, habilidad materna. Los partos, número de partos,
y días abiertos relacionados con el dato anterior. ¿Qué sucede? El peso al destete se transmite. La facilidad de parto se transmite. Y la facilidad de concebir otra vez también se transmite. Las vacas tienen la virtud de transmitir la fertilidad. Una vaca fértil, esas vacas que son añeras, esas vacas que todos los años están pariendo una cría, que ojo, son contadas. Son contadas. El promedio de gestación de las vacas, yo creo que en Colombia, en los datos puros, está más o menos en los 14 meses, 15 meses. ¿Y por qué no en la parte comercial nos vamos al año y medio y en casos extremos casi a los 2 años? Entonces, fíjese cómo los días abiertos se nos vuelven muy importantes, cómo los días abiertos, ¿no?, se nos vuelven un factor que nos lo puede transmitir la hembra, y eso nos lo da su hijo. El toro producido de estas líneas maternas de mucha fertilidad, por lo general son terneros que dan semen muy rápidamente en su vida. Son toros, ya de toros con unas pruebas andrológicas muy importantes, de muy buena producción de semen, ¿no? Y cuando los veamos ya los adultos, son toros que a campo preñan bien, preñan muy rápidamente su vaca y siempre están a disposición y atentos a lo que pase en los calores de las vacas. Listo. Vamos al toro ideal. El toro ideal. Miércoles. El toro ideal. Esa es una buena pregunta. Yo siempre me digo que el toro perfecto no ha nacido. El toro perfecto ojalá se demore mucho en nacer, porque entonces nos quita este arte, esta magia que nos toca a todos los criadores por hacer el toro ideal, ¿no? Esta es la reproducción de Asocebú. Esto es lo que Asocebú, en base a todos los datos que tienen, ha sacado lo que llamamos el toro deseable en la raza Brahman, en su cabeza, en su jiba, en sus manos, su tercio medio, su posterior, ¿no? Con una cantidad de características como sus pezuñas, ojo, el pigmento. En una oportunidad, algún ganadero me decía: César, pero es que ustedes molestan mucho en el comité técnico de Asocebú, cuando yo pertenecía a dicho comité, porque es que el pigmento no lo pagan en un matadero. Entonces, ¿para qué molestan tanto con el pigmento? Y yo le decía: sí, eso puede que usted tenga razón, pero resulta que sin pigmento no podemos llevar ningún animal al matadero, no nos llegan. Entonces, fíjese cómo detalles tan pequeños como ese, ¿no?, inciden. Entonces, ojo a ciertas características raciales que nos impone Asocebú, que durante todos los años que lleva Asocebú trabajando en la parte técnica, fortaleciendo ese departamento, han logrado, ¿no?, un toro ideal. No lo quiero yo llamar como ideal tal, porque yo digo y sostengo de que el toro ideal, el toro modelo, no va a salir muy pronto en una raza tan pronta. Les cuento otra anécdota, por ejemplo, para que ustedes vean cómo son los animales en la forma ideal. La vaca ideal de la ABA de los Estados Unidos. Una vaca linda y la sacan en un dibujo, parida y todo, muy bonita, ¿no? Y resulta que la vaca en toda su vida útil no dio sino 2 crías o 3 pares. Entonces, fíjense cómo eso idealizamos mucho y escogemos algo y resulta que eso, pues hay que darle un debate muy, muy largo a eso. De todas maneras, pues ahí están las características, eso lo pueden conseguir en Asocebú. Ahí están todas las características de lo que a grosso modo pretendemos de un toro ideal. Listo. Sigamos.
siempre, siempre, siempre obtenemos el encargo o los ganaderos tenemos la tendencia de pedir ayuda para conseguir un toro, para comprar un toro. Entonces, hombre, César, mire, ayúdeme a conseguir un toro que no. Y uno puede, y uno hace el esfuerzo por conseguir lo que uno considera el mejor toro. Pero ¿quién me dice a mí que el mejor toro para César Payán es el toro que más le conviene a su ganadería? ¿Quién me lo dice? Las vacas suyas, señor ganadero, son las que tienen que de marcar los derroteros de cómo hacer y cuáles son los toros que les sirven. Me explico. Si la vacada le falta caracterización racial, entonces hay que meter un toro que tenga caracterización racial. Si en forma importante la vacada mía se me queda en aplomos, falla mucho en aplomos, entonces yo tengo que conseguir un toro, por más que tenga falencias en otras partes de su cuerpo, pero que me corrija urgente, aplomos. El caso del famoso prepucio, que tanto garrote le hemos dado a los prepucios de nuestros toros. Pasa exactamente lo mismo. Entonces llega el señor y me dice, no, pero yo no quiero un toro con una gotita de prepucio, porque eso sí no sé qué dice cuándo. Y resulta que cuando yo voy a ver las vacas talladas, sin cuero, sin papada, sin nada. Entonces, hombre, vuelvo y repito, ¿quién es la que decide qué toro nos va a servir? Nuestras vacas son las que nos lo dicen. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que conocer nuestras vacas. Tenemos que meternos al corral y conocer nuestras vacas una por una, saber cuáles son las falencias, saber qué es lo que nos falta, que nos puede faltar tamaño, que nos puede faltar longitud. Entonces el toro largo, si conseguimos un toro largo y yo tengo las vacas cortas, hombre, parémosle bolas a ese toro, no importa que la cabeza no sea tal vez la mejor o que no tenga los aplomos anteriores tan buenos, pero si el toro es muy largo, ese es el toro ideal que yo necesito para mis vacas. Ese sería el toro. Si yo tengo una vacada sin musculatura, me falta musculatura, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el toro que yo necesito? Un toro que me aporte musculatura. Posiblemente, y en esto quiero ser muy claro, sacrificando otras partes de él. Pero si lo que necesito es la musculatura, porque mis vacas no la tienen, entonces ese es el toro ideal que yo necesito. Bueno, eso que quede bastante claro, ese concepto. Listo. Entonces tenemos la mejor elección. ¿Cuál es la mejor elección? La mejor elección, ¿no? Es el toro, vuelvo y repito, que más nos satisfaga para dar lo que nosotros queramos, siempre y cuando el ganadero tenga claro para dónde quiere ir. Acuérdese que por encima del rey, el toro, pues estamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no? Para dónde queremos llevar la ganadería, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que escoger con el criterio nuestro y con las características de las vacas, el toro que más convenga ahí. Listo. Sigamos. El balance y su interpretación. Vamos ya un poco a la parte de conformación, perdón. Vamos a la parte de conformación, donde vamos a hablar de un muy generalizado el tema del balance. ¿Qué es el balance? El balance lo definiría yo como la conformación ideal, por decirlo, de un toro. Un toro que no tenga en su conformación problemas, que sea lo más correcto posible en todas sus líneas, ¿no? Un toro
que cada una de sus partes, cuando yo hablo de la cabeza, cuando yo hablo de su tercio anterior, de su tercio medio, de su tercio posterior, todo compagine bien, todo empate bien, un toro con armonía, un toro que puede no ser el más grande, puede no ser el más largo, puede no ser el más amplio, pero en balance, en conformación general, es el mejor. ¿Por qué es importante el balance? Porque es como el neutro. Entonces, es el neutro, es el toro que podemos utilizar en cualquier vacada, es el toro que tiene una bonita cabeza, que es un toro que tiene una buena jiba, bien caracterizado, con unas buenas manos, es el toro que se utiliza sin destacarse abismalmente en un punto como su longitud, su profundidad, pero sí es el toro más completo, digámoslo así, de todo. Ese es el toro como el común denominador, es el toro que podemos utilizar con cualquier vacada y nos va a dar buen resultado. Ese es el toro de un muy buen balance, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Después tenemos al balance las medidas. Son 3 medidas básicas que siempre tenemos que tener en cuenta: la amplitud, la longitud y la profundidad. ¿Qué es la amplitud? La amplitud siempre la tomamos como medidas que sean horizontales, o sea, paralelas al suelo. Amplitud de pecho, amplitud de cabeza, amplitud de posterior, amplitud de lomo. Siempre es horizontal esa medida. La longitud, como dice siempre, ¿no es cierto? La distancia más corta entre 2 puntos. Entonces es lo que me mide el toro en su tercio medio, la longitud que tiene él en su cabeza, la longitud que tiene él en su posterior. Esa es la longitud. ¿Y qué vamos a la profundidad? La última medida. La profundidad siempre será perpendicular al suelo. Siempre será perpendicular al suelo. Entonces la profundidad en el tercio medio del toro, ¿dónde la medimos? Desde su línea superior hasta su línea ventral. Ahí nos demarca la profundidad del toro. La profundidad del posterior, desde el anca hasta donde descienda la pierna. Esa es la profundidad en la pierna del toro. La profundidad de los lomos, desde la parte superior hasta la parte donde termina el lomo. Esa es la profundidad del lomo. Entonces siempre tengamos esas 3 medidas, porque en la medida que vamos a adentrarnos más en la observación de los toros, entonces vamos a ver mejor esos puntos. Digamos. Para mí fundamental, para mí es fundamental la caracterización racial. La caracterización racial, la cabeza me dice a mí todo de un animal, todo. Acuérdese la segunda diapositiva del poema. Ahí radica todo lo que nosotros queremos saber. Es como la cédula de ciudadanía de nuestro toro. Ahí sacamos nosotros, ¿no? Su caracterización racial, su estado fisiológico reproductivo en ese momento lo sacamos, su eficiencia la sacamos, ¿no es cierto? Si el toro no más viendo su cabeza, si el toro es largo o no, lo sacamos en la cabeza. Si el toro en su cuerpo es corto o no, lo sacamos en la cabeza, ¿no es cierto? Y por eso es que yo le doy mucha importancia a la caracterización racial, a la cabeza. Ahí se concentra todos los puntos de la caracterización racial de un animal. La boca, como digo yo, el principio de toda nuestra historia. Por ahí entra todo. Entonces, al ser un órgano tan importante, tenemos que sea expresado en su máximo potencial. Una boca grande con unos labios fuertes. Entre más amplia la boca, mejor. ¿Por qué? Porque el animal en cada aprehensión de pasto hay más volumen de pasto. Entonces se llena más rápido. Se llena más rápido. Cuando nosotros los jueces molestamos por eso en una pista, es porque todo se vuelve funcional.
porque eso de la boca es funcional. Unos hollares grandes. ¿Por qué? Porque el Señor puede inhalar el suficiente oxígeno para que esos pulmones se llenen. Con unos hollares pequeñitos, pues Él no tiene esa potencia ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es caracterización racial, una vez más, expresada en la funcionalidad. Los ojos. Hablamos de que los ojos son achinados. ¿Por qué achinados? Porque tienen una masa muscular muy grande en esos párpados para defenderse de esos pastos toscos, esas malezas, ¿no? Y por qué no, cuando nosotros estamos en un corral trabajando y uno levanta la mano a un animal, él lo que hace es cerrar los ojos. Y eso es protección. Eso para él es protección. Es adaptación a un medio ambiente hostil. Fíjese una vez más, es eficiencia, ¿no? Orejas características en las razas cebuinas. Cada raza tiene su forma. En el ore, horizontales, pequeñas. En el caso del Brahman, intermedio, 45 grados con relación al eje de la cabeza. El caso del Guserá, un poco con un pabellón un poco más grande. El Gir, un poco más escurridas y acartuchadas. Son características raciales de cada una de las razas cebuinas. Entonces hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? La papada. La papada es importantísima. Pasamos muchas veces muy a la carrera por encima de la papada. Y resulta que la papada es donde se inicia toda la termorregulación del toro. Todo ese cuento de los 40 grados, 80% de humedad y todo, ahí empieza. Ahí empieza. Ha costado muchos años. Yo creo que me atrevería a decir muchos, 90 años en la historia del Brahman, lograr balancear un poquitico ese exceso de piel en la papada con los prepucios. Hoy en día vemos toros muy correctos de prepucio, ¿no? Y con unas buenas papadas, porque le dimos mucho garrote a esos prepucios por recortarlos y fuimos apretando las papadas, la piel, ¿no? A un punto de que miércoles el ganado se estaba quedando sin ese importante factor de termorregulación. Entonces, en los años 80 produjimos unos toros, el 455, toros muy cortitos de piel, todos apretados, forrados, ¿no? Y resulta que eran animales que perdían adaptabilidad. Entonces, ojo con esa papada, característica racial. Bueno, listo, Mayra, sigamos. Vamos siempre, lo que digo yo, tener un orden. Insisto y siempre voy a insistir mucho con la observación de nuestros toros en un corral, ¿no? Teniendo un orden. Y para mí ese orden primero es la cabeza. Vamos a empezar siempre de adelante hacia atrás observando nuestro toro, ¿no? La caracterización racial no se discute, no es negociable. Eso es una cosa que debemos siempre mantener. Yo le doy muy poquitico espacio de negociación, muy poquitico espacio de negociación. Tiene el toro que tener una característica muy importante de atrás, que me sirva a mis vacas, ¿no? Que mis vacas estén pidiendo a gritos para yo pasar por encima de la caracterización racial. Vuelvo y digo, la caracterización racial está ligada a la eficiencia en todos los aspectos. Entonces, ¿qué le vamos a mirar a su cabeza? Aparte de la caracterización racial, que lo damos por hecho. Su longitud, de arriba a abajo, hacia su nariz. Esa longitud, ¿no? En condiciones normales, me indica a mí un toro largo atrás, con un cuerpo largo. No he salido de la cabeza, estoy centrado en mi cabeza.
Cuando yo veo la amplitud, la distancia que hay entre los ojos del toro, me indica si el toro es un toro amplio en su cuerpo o no. Yo bajo la mirada y veo su pecho y debe coincidir con la amplitud de su cabeza. Entonces, fíjese cómo la cabeza me va diciendo a mí una cantidad de cosas. Su estado reproductivo, la cabeza es fundamental. Cuando yo tengo una cabeza como esta de la fotografía, de un toro macho, un toro fuerte ahí, con toda seguridad va a tener un buen par de testículos. Y no he hecho sino ver la cabeza. Ojo. Entonces, fíjese cómo ese orden siempre tengámoslo en cuenta. Empecemos analizando nuestros toros de adelante hacia atrás. Listo. Vamos. Vamos. Vamos al tercio medio. ¿Qué me llama a mí la atención del tercio medio? ¿Por qué nosotros hablamos de amplitud en ese tercio medio? ¿Por qué nosotros decimos que la amplitud de pecho y que la amplitud en ese tercio medio, por qué es importante? Porque ahí tenemos nuestros dos órganos fundamentales, que son el corazón y los pulmones. Entonces, si nosotros no tenemos, perdón, amplitud, si nosotros no tenemos espacio, por llamarlo de alguna manera, para que esos dos órganos que están en movimiento permanentemente puedan funcionar, entonces la eficiencia nunca va a ser la misma. Una vaca de leche, y voy a los extremos en producción, los extremos biológicos, ¿no? Tiene que bombear cerca de 300 litros de sangre para producir 1 litro de leche. No se les olvide ese dato porque ese dato es monstruoso. Entonces, un corazón para bombear 300 litros de sangre por cada litro de leche necesita ser un señor corazón. Y al ser un señor corazón, necesita tener un espacio físico muy grande donde él pueda trabajar tranquilamente. Entonces, ese pecho, ese anterior es importante. Además de los aplomos anteriores, ¿no? Fundamentales en el direccionamiento del toro y la jiba, una vez más, característica racial de todas las razas cebuinas. Esa jiba debe ser lo más correcta posible. Muchas preguntas se tejen, y entonces que si la jiba se ladea, hombre, si la jiba se ladea no va a pasar nada, posiblemente el toro siga funcionando igual. Toros muy importantes como el Madison terminaron arrastrando la jiba de un lado, pero decimos, ¿eso es lo que nosotros queremos? No, yo pienso que lo correcto es una jiba en forma riñonada, bien implantada sobre las espaldas, ¿no es cierto? Que quede ahí, ¿no es cierto? No funcional no quiere decir que si se ladea un poco no sea funcional, no, pero estéticamente sí. Y metámosle un poco de estético a todo, porque ahí todo va cogiendo forma. Bueno, listo. Vamos al siguiente punto, nuestro tercio medio. Ahí, otro factor importante, clave, porque ahí es donde el Señor hace toda la química para su funcionamiento. ¿No es cierto? ¿Qué necesitamos? La parte de arriba, la parte dorsal, fuerte, fuerte, fuerte. Yo quiero ahí un dorso muy fuerte. ¿Por qué? Porque teniendo ese dorso fuerte, ¿no? Las costillas tienen donde anclar arriba. Cuando tengo dorsos débiles, esas costillas les toca todas en forma peñuscadas allá arriba para poder estar bien adheridas. Entonces no hay capacidad, no hay capacidad. Acuérdense, las costillas anteriores, detrás de la jiba, me dan volumen abajo, todavía para mis pulmones y mi corazón. Y las costillas posteriores, que son las que salen hacia atrás, ¿no es cierto? Son las que me dan todo el volumen y la capacidad de funcionamiento de nuestro toro.
Entonces yo necesito unas costillas bien implantadas, costillas que salgan hacia afuera, hacia abajo y hacia atrás. Eso es lo que dice la experiencia. Las costillas deben salir hacia abajo y hacia atrás, ¿no es cierto? Y hacia afuera, lógicamente. Tema del prepucio, muy controvertido. Pues me digo, hoy en día, después de ya con la evolución del Brahman, hemos logrado, ¿no? Hemos logrado unos prepucios muy correctos, ya no se volvió tan problemático el tema del prepucio, ya uno consigue toros para corregir prepucios en un solo patrón genético. Vuelvo y le repito, fíjese de dónde hemos llegado. Entonces yo tengo problemas de ombligos en mi finca, entonces es muy fácil dar un pasón. Hoy en día se corrige muy rápido con un pasón, ¿no es cierto? Entonces ya el prepucio, pienso yo, deja de ser tan grave. Tenerlo en cuenta, sí señor, porque se dañan muchos toros en el día a día, eso estoy de acuerdo, pero hay que manejar, hay que meterle genética a eso para recortar esos prepucios. Listo. Vamos a los posteriores. Mayra, nos pasamos. Bueno, posterior. Acuérdese que el 60% de nuestra carne en canales está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos mucho volumen, mucha cantidad. Mucha cantidad. Tenemos dos factores, la parte estructural, que son mis coxales y mis isquiones. Es la parte de arriba. Esa parte de arriba tiene una importancia muy grande cuando hablamos de selección. Primero, por la amplitud. Necesitamos amplitud tanto en los coxales como en los isquiones. Siempre en una forma proporcionada. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso se transmite. Y en la hembra este posterior es fundamental. Primero en sus amplitudes, porque ahí van a nacer los terneros, ¿no? Y segundo, en su conformación, porque de ahí nace la ubre, de ahí nacen todos los ligamentos que en la ubre, que van a formar la ubre en las hembras. Y todo esto lo transmite el toro. Entonces, si nosotros utilizamos un toro con un deficiente posterior, pues es muy factible que sus hijas vayan a ser hijas deficientes en posterior también, deficientes en sistemas mamarios. Entonces, ojo con eso, teniendo en cuenta que las razas equinas permiten un desnivel en ese posterior. Bueno, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. La pierna, la musculatura, ¿no es cierto? El 60%. Entonces queremos mucha musculatura en esa pierna, mucha musculatura en los machos. Ojo, ¿no es cierto? Vamos a los aplomos posteriores, que sean correctos, funcionales, limpios, ¿no? Y fuertes. Y terminamos con ¿qué? Con los testículos. Hay que examinar siempre testículos, que aunque ya la cabeza nos ha dado un indicio de lo que podemos tener, hay que siempre revisar testículos. Eso en los toros, sobra decir, es muy importante. Sigamos, María. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Pues hombre, un mejoramiento de nuestra vacada. Cuando nosotros analizamos todos esos factores de un toro, sabemos si ese toro nos va a traer un mejoramiento en nuestra vacada o no. Si es el toro ideal para nuestra vacada o no. Si es el toro, no, tal vez no es el gran campeón el que yo necesito. Yo necesito otro toro con un factor mucho más fuerte, por ejemplo, corrección de aplomos, porque tengo una tendencia en mis vacas de que los aplomos se me caen. Tengo bajo punto de aplomo. Entonces, hombre, tengo que conseguir un toro de extraordinarios aplomos.
Puede uno ceder, vuelvo y repito, puede uno ceder en otras cosas un poquitico, pero los aplomos siempre hay que mantenerlos. Bueno, entonces, toda esa observación en línea de los toros tiene que conllevar a esa parte de mejoramiento. Digamos, la parte la parte de estructura, ¿no? Muy complejo esto, pero es la base de todo, es la base de todo, es la parte que nosotros observamos, que no observamos a primera vista porque está por dentro, por llamarlo así, por expresarme de alguna manera, pero que es fundamental porque ahí se cuelga todo. Entonces, esa estructura tiene que ser lo más correcta posible. Cuando nosotros vemos la parte estructural en la parte superior del toro, ¿no? Esa parte no la podemos ver mucho. Pero si nosotros somos observadores, detectamos una cantidad de cosas. Sus espaldas, ¿no? Sus encuentros, ¿no? Como decía yo anteriormente, la parte posterior, la amplitud de sus coxales, decisiones, todo. Pero fundamentalmente en la parte inferior tenemos el tema de los aplomos. Ahí sí es lo más notorio y ahí es donde nosotros en la raza Brahman, con relación a nuestras antecesoras como el Nelore, el Bucerá, damos mucha ventaja porque tenemos problemas grandes, la verdad, grandes en el tema de los aplomos. Entonces, ojo a esa parte estructural. Nosotros cuando hablamos de juzgamiento, pues tenemos eso muy en cuenta, ¿no? Y ¿por qué no hacerlo también en el corral, escogiendo nuestros toros? Hay que ver hasta dónde los manejamos el tema de los aplomos, pero es un problema grave y lo más importante, se transmite bastante, se transmite en una forma consecuente y hay toros que lo dan y lo dan y lo dan y lo dan. Y lo dan. En muchas generaciones. Entonces, a veces, por meter una característica cualquiera, ¿no? Descuidamos los aplomos y ahí vamos a tener problemas más adelante. Sigamos. Vamos a los aplomos anteriores. Los aplomos anteriores, ¿no? Tienen que ser fuertes. Nosotros trazamos una línea imaginaria del encuentro hacia abajo y ahí me debe partir la pezuña en mitad. Eso es lo que decimos en la teoría. En este caso vemos un ternero que se me cierra mucho a nivel de sus articulaciones anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que me quita capacidad en el pecho. Si nosotros bajamos la vista a sus pezuñas, el toro, ya el ternero comienza a abrir y sacar esas pezuñas hacia afuera. ¿Por qué? Por pura sustentación. Si él junta mucho las manos, ¿no? Pues tiene que sacar las pezuñas para poder un poco aguantar equilibrio. Entonces, fíjese cómo el problema de las manos, de las pezuñas, muchas veces viene de arriba y nosotros no lo entendemos así. Nosotros vamos y con taladros arreglamos esas pezuñas y las ponemos más o menos derechas, pero resulta que el problema viene de arriba. Entonces, ojo con eso. Vamos a la siguiente. Vamos al medio. Miren el dorso. Miren lo que es la falencia de un dorso. Miren esas costillas, cómo tienen que apachurrarse todas allá arriba para poder prenderse de la columna vertebral. Ahí no hay costillas anteriores. Ahí se me cierra mucho. Entonces, en esas primeras costillas estrechos, ¿qué es lo que va a perjudicar ahí? El corazón y los pulmones. Entonces muchas veces vemos un toro con unas costillas posteriores largas, sí, ahí él se defiende y van esas costillas hacia afuera, hacia abajo y hacia atrás, pero en las costillas anteriores peca muchísimo. Entonces nosotros tal vez somos una de las únicas razas, yo diría, donde no le hemos parado muchas bolas a esos dos, donde no les paramos mucha atención, no le ponemos mucha atención a él. Si nosotros vamos a las líneas taurinas, todas, sobre todo las de leche, ¿no? Tienen una fortaleza en ese dorso porque ellos sí han evaluado y han valorado muchísimo lo que es un dorso completamente horizontal y fuerte.
Entonces, ojo a ese tipo de los torsos. Vamos, sigamos. Vamos a los posteriores. Miren los posteriores, por ejemplo, la fortaleza. Ojo a esos posteriores, porque aquí tenemos dos factores. Primero que todo, los corvejones. Si lo vemos por detrás y trazamos una línea de isquion hacia abajo, pasa lo mismo. Esa línea debe parar por el corvejón, debe pasar, perdón, por el corvejón y llegar a la mitad de la pezuña. Cuando lo vemos por detrás, ¿no? Y cuando lo vemos de costado, pues el ángulo del corvejón es muy importante. Lo que nosotros llamamos, como el caso del toro de la fotografía, si ustedes ven, no tiene ningún ángulo. Es muy recto en ese corvejón. Y eso es lo que nosotros llamamos pate poste. Esto, señores, se transmite mucho también. Y este sí es un problema severo, porque esto llega a inmovilizar el animal. Llega un momento en que el animal se inmoviliza, no puede caminar. Con un consecuente deterioramiento también de las cuartillas, ¿no? Las articulaciones flexan, amortiguan. Cuando no hay ángulo, pues hay menos amortiguación, perdón. Entonces, las cuartillas se perjudican también. Sigamos. Eso en el caso del pate poste. Vea, calientica, una foto muy caliente, recién salida, aplomos posteriores, remetidos. Mire, un toro con unas cualidades inmensas, una buena cabeza, una buena jiba bien implantada, mire su línea dorsal, mire su capacidad en ese tercio medio, que tanto nos hace falta hoy por hoy, que tanto tenemos que buscar, porque estos son herbívoros. Ese toro sí es herbívoro, ese toro le cabe todo el forraje que quiera, pero mire cómo peca en sus patas. Entonces viene la pregunta, no, pero ¿cómo voy a utilizar un toro de eso? Pero vuelvo y digo lo mismo. Vuelvo y digo lo que les he estado diciendo durante todo el tiempo. Si el toro me mete una característica que yo quiero tener en mis vacas, como la capacidad, su caracterización racial, todo, hombre, se usa teniendo en cuenta y midiendo muy bien qué tanto me transmite él ese problema de los aplomos remetidos. Es un toro extraordinario, pero mire cómo se para en sus patas. Bueno, hay que tener eso bien en cuenta. Sigamos. Bueno, llegamos a este punto de la musculatura, que es fundamental. Es fundamental. La musculatura es tal vez lo que hace la diferencia. Para mí es también muy importante y es lo que hace la diferencia. Entre uno y otro, entre el toro y la vaca, entre los mismos toros, en fin, vamos a estudiar un poco más a fondo la parte de la musculatura. Siguiente, man. ¿Dónde y cómo observamos la musculatura? Primero, en el brazo. Siempre la musculatura la encontramos en forma redondeada, siempre se expresa en forma redondeada. Cuando vemos plano es porque hay ausencia de musculatura. Entonces, ahí donde está el primer círculo, en el brazo, ahí. Segundo, en el dorso lomo. Acuérdense que siempre me gusta que tengamos un orden en el análisis. Empezamos siempre de adelante hacia atrás. Segundo, en el dorso lomo. Ahí hay una expresión de musculatura. Ahí vemos también masa redondeada en esos lomos. Y tercero, en la pierna, en el posterior. Acuérdense de lo que les dije en la anterior, el 60% de la
carne está ahí. Bueno, la importancia del dorso lomo, ¿no? Porque ahí, como dije, van esas costillas, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de musculatura, ¿no? Nos interesa mucho porque ahí están los cortes más preciados. Entonces, esa musculatura en los dorsolomos es fundamental, que nos dé fuerza a todo lo que tenemos ahí para abajo. Ese peso en ese tercio medio es importante. Una vaca gestante, traduzcamos eso a las vacas, a las hembras, una vaca gestante. Si no tenemos musculatura ahí, pues no vamos a tener como una se escurre. Bueno, listo, Mayra, sigamos. ¿Cuál es el objetivo de la musculatura? Aquí nos dividimos un poquitico. Para el ser humano, la musculatura la convertimos en hamburguesas. Entonces, en el mercado, en todas partes, en los frigoríficos, la musculatura toda va para hamburguesas. Pero para nosotros los ganaderos, ojo lo que voy a decir, la musculatura es resistencia, es fortaleza. ¿Por qué no, como lo llamamos en el campo normalmente, se nos traduce en medra? La medra de un toro es en base a su musculatura. Un toro que no tiene medra, si usted me dice a mí sin conocer un animal y me dice, no, doctor, es que el toro sin medra, el toro sale a padrear 2 meses y se acaba, yo automáticamente, ¿qué pienso? Un toro que no tiene musculatura. Pero si nos pasa al contrario, y entonces tenemos un toro, ¿no? Que tiene mucha medra, que tiene mucha medra, sí, y que entonces dura mucho tiempo en el campo. Ah, no, ese toro lleva 1 año trabajando y no sé qué. Con toda seguridad es un toro que tiene musculatura. Entonces, fíjese cómo ahí los conceptos son diferentes. Para los comerciantes y el objetivo final de todo el negocio es la carne. Lo vuelven hamburguesas, pero nosotros como ganaderos, la musculatura es resistencia, en una sola palabra, la medra del animal. Listo. Vamos a los biotipos opuestos para que ustedes me entiendan. Entonces tenemos en la parte superior un toro de la raza Jersey con 0 musculatura. Ustedes lo pueden ver, miren lo que yo digo en esa pierna, eso es pegado, eso es completamente plano. Mire el brazo, miren esos lomos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con este biotipo? Que produce más leche, ¿no es cierto? Es un animal que está hecho para producir más leche. Y si nosotros vamos a lo contrario, entonces vamos a un toro de mucha expresión de musculatura, escojo los biotipos completamente opuestos, el caso del Jersey, el blanco azul belga, ¿no es cierto? Vemos ese toro blanco azul belga con una tremenda expresión de musculatura, mire, siempre redondeada, lo que yo les decía, pero no hay leche, no hay producción de leche. Y no quiere decir que sean malos. ¿Cuál es mejor de los dos? Ninguno. Todo depende de lo que nosotros queramos. ¿Qué pasa con el blanco azul belga para no producir leche? Hombre, ellos destetan los terneros a los 3 meses y ya pesan 200 kilos y se van para matadero, hermano. Entonces, ¿para qué más leche? Pero ¿qué pasa con el caso de la raza Jersey? Es una raza productora de leche por excelencia. Entonces ahí sí nos pesa mucho la producción de leche. Ahí entre más leche, mejor. Sigamos. Mire, por ejemplo, una vaca, ojo, vamos a empezar por este detalle. Mire el anca, una anca muy escurrida y mire el sistema mamario muy regular. Una vaca con una buena cobertura muscular, ¿no? Y con una cría, digámoslo así, normalita, normalita, muy nueva, pero normalita. Una vaca de buena expresión de musculatura, ¿no? Pero una vaca que nunca se destacó por sus pesos al destete.
O sea que la habilidad materna es menos. Buena musculatura, habilidad materna menos. Siguiente, por favor. Y veamos esta otra, una vaca completamente opuesta. La ternera es la que está pura a la derecha. Una vaca con menos musculatura me produce más leche y mire la linda ternera que me entrega. Pero, ojo, pero me peca en la reproducción. Esta vaca, el periodo entre partos es mucho más alto. Es una vaca que se me va a los 16, 17 meses entre partos, ¿no? Me da muy bueno, alimenta muy bien sus becerros, produce más leche, no tiene tanta musculatura. Entonces, ojo, porque a mí me da afán cuando la gente dice, no, es que yo voy a producir, mis vacas van a ser muy buenas en habilidad materna. Entonces uno dice, bueno, perfecto, pero entonces descuido la parte de musculatura. Al descuidar la musculatura, ¿qué es lo primero que se me afecta? La reproducción en las hembras. No se me frenen. Ellas paren y se me van para atrás en condición corporal muy rápidamente, la falta de musculatura, la falta de resistencia, y no se me preñan rápidamente. Entonces son vacas todas que se me abren muchísimo entre partos. Bueno, sigamos, Marita, sigamos. Listo. Finalmente, ¿quién es el que decide? El toro. El toro es, como hemos visto, el rey del ajedrez. El toro es el animal que casi nunca lo tenemos en cuenta. Nosotros encerramos los ganados en el corral y vemos todas las vacas toda la semana. Y el toro no, inclusive mejor no lo traiga para que no camine, que quede allá. El toro ya lo conocemos de memoria. El toro es el ser que muchas veces le damos un manejo completamente inadecuado. Entonces, a veces por partes administrativas, por falta de manejo, digámoslo así, se ven sacrificados, ¿no? El toro me aporta la musculatura, no se les olvide. El toro concebido con una buena línea materna es un toro prepotente que me va a marcar eso en todas sus crías. El toro es un toro que me puede dejar 80 crías en el hato en un momento determinado, ¿no? El toro es el que me transmite la fuerza en la caracterización racial. Un toro bien caracterizado racialmente, por norma, sus crías van a ser bien caracterizadas, ¿no? Me da toda la lectura, la fuerza de su lectura está en la cabeza del toro, ¿no es cierto? Entonces, fíjese cómo el toro se nos vuelve la ficha del ajedrez, el rey del ajedrez. El toro se nos vuelve el ícono, digámoslo así, de todas las ganaderías. Debe ser escogido muy mediáticamente, en una forma ordenada, con un criterio bien claro de qué es lo que nosotros necesitamos, para dónde vamos, qué es lo que nuestras vacas necesitan. Tenemos que conocer nuestras vacas, señores. Hay que retroceder un poquitico, conocer las vacas, no ir a comprar un toro porque sí, o ir a comprar el gran campeón que nos vale un poconón de plata y posiblemente no sea el toro más adecuado. Entonces salimos a decir, no, es que el toro tal fue el gran campeón en Girardot y no me dio nada. Claro, pero posiblemente no era el toro que sus vacas estaban pidiendo, ¿no? Entonces hay que conocer muchísimo más nuestro ganado, hay que hacer un trabajo mucho más a fondo en la parte de corral, en la parte de tarjetas, llevar estadísticas. Vuelvo y repito, el toro ideal todavía no lo tenemos, todavía no ha nacido. Todos los toros tienen su pro y su contra. ¿Por qué? Por la raza tan nueva, una raza muy joven. Entonces hay que terminar de consolidar todavía toda una cantidad de caracteres positivos, ¿no es cierto? Hacerle examen andrológicos a los toros. Yo personalmente se lo hago todos los años, porque un toro que me falla a mí es terrible el tiempo que pierde. Entonces el toro se nos vuelve en un momento determinado todo un ser donde giramos
alrededor de él en todo. Mayrita, siguiente. Bueno, yo creo que ya llegamos al final, ¿no? Doctor Gabriel, las 6 y 11 de la tarde. Muchas gracias a ustedes por los que están todos conectados, a todos por haberme dedicado esta hora. Espero que haya sido de provecho, que hayamos tenido claridad en algunas cosas. Mi dedicación a mi familia, a Sofía, Valentina, Ana María y sobre todo a la Asociación Nacional de Jueces, que hoy con más veras, más arraigada en el corazón y con muchos proyectos y con muchas ganas y fuerza para seguir adelante. Muchas gracias, doctor Gabriel. Ya lo dejo a usted ahí en sintonía.